Hola amigos, yo soy Rosemary Blascona. Esto es Zapoteco en la ENA, donde voy compartiendo una porción de la clase de Zapoteco 3, este semestre 1 de 2021. No iba a hacer un video esta semana, pero voy a desafiarme a ver si puedo hacer uno corto y rápido. ¿Será posible? A lo mejor no. Hay 3 temas en el programa que quiero ver si los puedo cubrir rápido sin profundizar mucho. Esos temas son la estructura de la frase nominal, que creo que los inscritos lo están aprendiendo ahorita con la tarea que voy asignando esta semana. Segundo tema, sobre argumentos y adjuntos. Lo expliqué hoy en la sesión de preguntas después de la sesión de licitación con Nelson, pero a ver si lo puedo así dejar registrado en estos videos. Y último tema, tocar sobre el hecho de que las lenguas zapotecas tipológicamente son lenguas de núcleo inicial. Quizás donde voy a profundizar más es en la estructura de la frase nominal, a ver si les ayuda con la tarea, si es que lo puedo terminar rápido y subir este video antes de que terminen su tarea. Bueno, para poder hacerlo más rápido, puse algo que pude poner de memoria, que son las primeras líneas del primer cuento que yo transcribí en zapoteco en mi vida, porque más o menos tengo la primera parte memorizada. ¿Por qué? Porque estuve ahí con la cinta, la grabadora ahí escuchando 1000 veces, muchas veces, esa grabación una y otra vez. Ok. Dijo el señor Javier Santos Velázquez, es quien narró este cuento. Dijo: Cuente balmbish na con balndesa. Balndes was de. Dav balgots. Desgots ndom bal was de. Dav na nuish. Ga nuishna. Yanalondom bal nungalago. Balogos. Parwangabel. Bain dav balndes. Okay. El cuento del compadre león o puma, ¿sí? Y o con el compadre tlacuache. Empieza a decir el compadre tlacuache macho, y creo que luego decide que no quiere empezar así, mejor va a cambiar. Entonces podrías considerar esta línea como error de habla, pero si lo dijo, si lo transcribí. Dijo: el verbo decir en muchas lenguas zapotecas tiene una forma que morfológicamente parece ser habitual o imperfectivo, pero que se usa con el sentido de completivo. Bueno, dijo compadre, hembra, tlacuache, hembra, cara, compadre, macho. Dijo yo. Esta es una de esas palabras que no traducibles, supongo, pero creo que esto es prefijo estativo más wish, es como un antojo para carne. El antojo que tienes, quizás tienes anemia y necesitas comer algo con hierro, como carne. Bueno, ese sentido anémico quizás. Yo tengo antojo de comer carne. Iré. Ganas tengo de comer carne yo. B. Esto es potencial de ir, pero aquí se usa para formar como una especie de imperativo cortés. Como irás a ver tu cara, compadre. Esta palabra no tengo idea qué quiere decir. Negativo. Llevar, potencial de llevar, compadre, tú, campeado, pesca, ese sustantivo que mencionamos la vez pasada. Para
Esto es potencial de comer. Nosotros, inclusivo, carne. ¿Sí? Yo tengo ganas de comer carne. Ve al compadre a ver que no vaya el compadre a llevarte a ti al campeado para que vayamos nosotros a comer carne. Para que vayamos a comer nosotros carne. Bueno, dijo el compadre Tlacuache. Ok, bueno, se repiten muchas cosas. Vamos a ver como que son frases nominales aquí. En realidad, cada sustantivo, sea nombre propio, sea un sustantivo común, y también cada pronombre, en lenguas con caso, como el español, quizás solamente me refiero a caso, o sea, no me refiero a caso genitivo, me refiero a caso nominativo, acusativo, dativo quizás. Bueno, en general, cada sustantivo, cada pronombre es una frase nominal solo. Pero también hay frases nominales más grandes que incluyen más palabras. Cada frase nominal tiene un núcleo, que es la palabra más esencial, la palabra obligatoria, necesaria en esa frase. Y el núcleo, el sentido de esa palabra que es el núcleo, o sea, también se refiere a la entidad a cual nos referimos con la frase mayor, la frase más grande. Vamos viendo aquí. Aquí menciona oralmente el título de este cuento, ¿no? Cuento de Balmbish, no con Balmdesa. Aquí primero dice cuent, que es un préstamo de español cuento. Eso es una frase nominal. Cuent es una frase nominal, consiste en un sustantivo. Esta palabra es un sustantivo. Y ese sustantivo es el núcleo de esa frase nominal. Y sí, pues cuenta como una frase nominal. A ver, aquí tenemos otro elemento. T. Esto es una de esas palabras donde hay un debate. Unos dirían que es una preposición. Otros dirían que es un sustantivo relacional. Si es un sustantivo, también ese sustantivo podría contar como una frase nominal, pero noto que aquí en bueno, no se puede decir por sí solo, tienes que tener otro elemento. Eso podría ser quizás un argumento a favor de que es una preposición. Mbal quiere decir compadre, es un préstamo de español. También es un Vandervoort, que quiere decir una palabra que viaja. Casi por todo Mesoamérica hay este préstamo mbal en muchas lenguas mesoamericanas. Sí, para compadre. Mbal es un sustantivo, compadre, pero también mbish es un sustantivo, es puma, es león. Y aquí forman una frase juntos que es mbalmbish. Ok, a ver. Mbalmbish quiere decir compadre león. ¿Cuál es el núcleo de esa frase? Si nos referimos a un león, si nos referimos a un compadre, esto es como lo conocemos, compadre león. Bueno, en este caso, aunque es un sustantivo, yo diría que el león está modificando a mbal. Es como si fuera su nombre. ¿Cuál compadre? ¿El compadre José o el compadre Pedro? ¿Sí? Entonces, en este cuento, Mbish es uno de los diferentes compadres que aparecen en este cuento. Entonces, está modificando un Mbish es una frase nominal. Mbal es el núcleo de esta frase nominal. Aquí dice na quiere decir y
y también quiere decir con. Lo vamos a considerar como una conjunción. Y yo creo que aquí donde dice con, estaba metiendo español. Medio lo dijo dos veces, una vez en zapoteco, una vez en español. Yo voy a ignorar ese con y tratarlo como si nada más fuera la na, que es una conjunción. Y aquí tenemos Valdés, compadre Tlacuache, que con una semejante estructura aquí. No voy a poner todos los corchetes que puse antes, pero la idea es que esto es una frase nominal. Esto es una conjunción. Aquí hay otra frase nominal. Y esta conjunción está haciendo coordinación entre esta frase nominal en balambish y esta frase nominal en balandés. Entonces, hay como una gran frase nominal que es balambish, na balandés. Entonces, tenemos una frase nominal que es mbal nada más. Tenemos otra frase nominal que es balambish, compadre Puma. Y también hay una frase nominal que es balambish, na balandés, que es una frase nominal que contiene dos frases nominales coordinadas con una conjunción. Entonces, todo esto cuenta como una gran frase nominal que va con T. Y como digo, T lo puedes analizar como preposición o lo puedes analizar como sustantivo relacional. Si es una preposición, quiere decir que todo esto es una frase preposicional. Si es un sustantivo relacional, quiere decir que todo esto es una frase nominal. Pero sea como sea, toda esta frase con T en balambish, na en balandés, está modificando a cuent, el cuento del compadre Puma y el compadre Tlacuache. ¿Sí? Ok. Todo esto, toda la primera línea, es una frase nominal que es el título. ¿Cuál es el núcleo de esta frase nominal? Es cuent. Todo esto es el nombre de un cuento. Estamos hablando de un cuento. Y cuent es el núcleo de esta frase nominal. Fíjense que viene al principio. Ok. Sea como sea, si esto es una preposición o si esto es un sustantivo relacional, sea como sea, esto es el núcleo de toda esta frase. Aquí en bal es el núcleo de balambish. Fíjense que en cada nivel el núcleo es el primer elemento. Y los elementos que están modificando al núcleo vienen después. En toda la gran frase nominal, el núcleo es cuent. Y del compadre Puma y compadre Tlacuache, eso está modificando a cuent. Eso nos dice cuál cuento es. Si esto quiere decir propiedad, pues todo esto nos dice de quién. O si es una preposición de, pues igual. Todo esto va con esa preposición. Aquí esta frase en balambish. Estamos hablando de un compadre. Y en bish nos dice cuál de todos los compadres. Bish, aquí está modificando en bal. Bal es el núcleo de esta frase nominal. A ver, vamos con la siguiente línea, aunque fue un error del habla, pero no fue gramatical, nada más fue que decidió mencionar mejor la comadre primero. Bueno, aquí empezó a mencionar al compadre. Dice, compadre, tlacuache, macho. Bal es un sustantivo. Tlacuache es un sustantivo. Macho, yo creo que es un adjetivo. Bal por sí solo es una frase nominal. Pero también balandés es una frase nominal que consiste en un sustantivo que es el núcleo.
más otro sustantivo que está modificando al núcleo, está indicando cuál de los dos compadres, de cuál estamos hablando, ¿sí? Y aquí usé es un adjetivo que está modificando a esta frase nominal y juntos todas esas tres palabras forman otra frase nominal. Este adjetivo viene después de esta frase compadre tlacuache. Porque hay un compadre tlacuache y también hay una comadre tlacuache, ¿sí? Entonces, de los compadres tlacuache, ¿de cuál estamos hablando? En este caso, del macho. Entonces, macho modifica a compadre tlacuache. Y aquí siempre el modificador viene después de lo que está modificando. A ver, aquí dice, dijo, yo tengo wish, yo tengo antojo de comer carne. Dab es un verbo. No tenemos que fijarnos en eso, estamos hablando de frases nominales. Na, yo. Eso sí, es un pronombre. Y un pronombre puede también ser el núcleo de una frase nominal. En esta lengua no creo que vamos a encontrar, a menos que hayan sorpresas por ahí, no creo que vamos a encontrar un adjetivo que cuenta como núcleo de una frase nominal, ni tampoco vamos a encontrar un verbo que funciona como núcleo de frase nominal. No, siempre va a ser un sustantivo o un pronombre. Esto lo voy a contar como verbo en una oración, no es parte de la frase nominal. Na únicamente es su propia frase nominal. Ga es un verbo, podemos ignorarlo. Nuish es un verbo, podemos ignorarlo. Na es un pronombre, eso sí, es una frase nominal. Fíjense que dijo lo mismo dos veces. Primero estaba enfatizando, yo tengo hambre. A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué me vas a dar de comer? A ver, what have you done for me lately? Como dice la canción, ¿sí? Yo tengo hambre, tengo antojo para carne. Y pone primero adjetivo, pronombre, y después verbo. Pero aquí tiene un orden menos marcado en zapoteco, verbo, pronombre, el sujeto. Verbo, sujeto. Aquí fue sujeto, verbo. Aquí es verbo, sujeto. Ok. Ir, ver, todos son verbos, ¿no? Tú. Tú es el sujeto de ir a ver. Esto es una frase nominal por sí solo. Es un pronombre. Sirve como núcleo de esta frase nominal. Y no hay otro elemento en esta frase nominal. Aquí hay do, que es cara. Y aquí bal, compadre. Cara, compadre. Ok, otra vez, eso es el mismo debate, ¿sí? Que más o menos decido seguir un poco neutra y decir que las dos cosas son posibles, los dos análisis. Esto lo puedes interpretar muy literalmente como la cara del compadre. Ve a ver tú la cara del compadre. ¿Sí? Como que, o sea, podrías decir, ve a ver al compadre, pero ¿qué parte del compadre vas a ver? Vas a estar viéndole la cara, ¿no? Ok. Pero alguien podría argumentar que este no está funcionando como una preposición y que esta preposición es un elemento gramatical. Estos dos elementos no forman una frase. Cara del compadre no está modificando a tú. Lo es tú. Tú no eres el compadre, ¿no? Tampoco eres una cara del compadre. O sea, esto no está modificando a esto. Dombal. Eso es. Estos dos son argumentos distintos de este complejo verbal. Ir a ver.
Esto es el sujeto, quien va a ir a ver. Y pues yo creo que esto es el objeto directo. La cara del compadre es lo que va a ver. Ok, no sé exactamente qué es nunca, pero la es negación, go es potencial de traer, llevar. A ver, compadre. Tú. Y este was es un sustantivo de verbal. Se deriva de un verbo. Lo mencioné en la sesión de preguntas hoy. Es como... Tiene que ver con un verbo que es como picar o penetrar. Y se usa para hablar de si alguien ojea a alguien, como un niño. O caza un animal. O pesca un pescado. Tiene que ver con penetrar, con picar. Pero aquí quiere decir el cambiado, a la pesca de animales, ¿sí? Aquí ninguno de estos elementos está modificando a ningún otro. Val es el sujeto de llevar. Lo es el objeto directo de llevar. Y los, yo diría que es un adjunto. Bueno, aprovechemos, ¿no? Para hablar de qué son argumentos y qué son adjuntos. Argumentos son elementos requeridos por el verbo. Y los argumentos centrales, los más importantes, son el sujeto, que todos los verbos tienen un sujeto, y el objeto directo, que todos los verbos transitivos tienen un objeto o pues un complemento. En este caso, es como, a ver si no te lleve a casar, es lo que ella está diciéndole a su marido. A ver si no lleve el compadre a ti a cambiar, ¿sí? A ver si el compadre no lleve. Compadre es el sujeto de llevar. ¿A quién va a llevar? A ti. Lo es lo mismo. Se pronuncia igual si está sirviendo como sujeto, como potencial ir ver tú, cara del compadre, ¿no? Aquí lo es el sujeto. Aquí lo es el objeto directo. Hay otra variante de esta lengua donde yo creo que sí cambiaría entre lo y la. Eso puede existir también, pero en este caso parece que en esta variante de este dialecto del Señor no cambia. Dice lo cuando es sujeto y también cuando es objeto. Fíjate, en español no, porque aquí tienes que decir tú irás y aquí tienes que decir a ver si el compadre no te lleve. ¿Sí? Hasta podrías agregar a ti. ¿Sí? Entonces, si es objeto de la preposición va a ser ti. Si es simplemente objeto directo va a ser te. Si es el sujeto va a ser tú. Español tiene caso en los pronombres. No todas las lenguas zapotecas tienen caso morfológico en los pronombres. Algunas sí, algunas no. En este caso parece que no. Ok. ¿Y qué es los? Los es el cambiado, es la pesca, es una actividad, pero es un sustantivo que se refiere a esa actividad en el abstracto. A ver, yo imagino que sería posible decir esto nada más. A ver si el compadre te lleve. Pero aquí vamos a ser más específicos. A ver si no te lleve a cambiar. Si es que tengo razón en pensar que este elemento es opcional, entonces decimos que es un adjunto. Los adjuntos son opcionales, ¿sí? Como mencioné apenas en la clase, tú puedes decir anoche bailé y eso es una oración bien formada.
es totalmente gramatical. Pero si tú quieres agregar más información, tú puedes decir, anoche bailé en la fiesta, ¿sí? Y especificar en dónde fue que bailaste o en qué evento fue. Igual aquí, si es que esto es esa información opcional extra, cuenta como un adjunto. Ok. Ven que aquí cambiado no está modificando a tú ni a compadre. Cada de estos tres elementos es un elemento separado. Esto es el sujeto, esto es el objeto, esto es un adjunto. El sujeto y el objeto son argumentos, son requeridos por el verbo. Este verbo llevar es un verbo transitivo. Requiere, como todos los verbos, requieren un sujeto, y como todos los verbos transitivos, requieren un complemento, como en este caso un objeto directo. Ok. Pero opcionalmente se ha agregado este adjunto para indicar a dónde lo va a llevar. Ok. Para comer nosotros carne. Aquí es val, nada más. Frase nominal. Bueno, dijo compadre Tlacuache. Ok, tenemos el mismo tipo de estructura aquí. Con ver más ejemplos podríamos ver otros casos, pero vemos que aquí una frase nominal, en esas pocas líneas, una frase nominal puede consistir en una sola palabra. Y esa palabra puede ser un sustantivo como val, vos, val, des, todo eso, un sustantivo, ¿sí? Compadre, campeado, carne, tlacuache, todos esos son sustantivos, ¿no? Pero también puede consistir en una sola palabra que es un pronombre. Pronombre porque se puede sustituir por un nombre, que en otras palabras es un sustantivo. Entonces, las frases nominales obligatoriamente tienen un núcleo, y ese núcleo puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre. Ahora, también el núcleo puede ser modificado por otros elementos. En estas líneas vimos que puede ser modificado por otro sustantivo. También vimos que puede ser, oh mira, ni lo marqué aquí, ¿verdad? Balgots, compadre hembra, desgots, tlacuache hembra, cara, compadre macho, ¿sí? A ver, compadre macho, cara del compadre macho. Ok, entonces, podemos tener un pronombre nada más, podemos tener un sustantivo nada más, podemos tener un sustantivo más un adjetivo, podemos tener un sustantivo más otro sustantivo. Todo esto hemos visto aquí. Y podrían encontrar otros ejemplos en textos. ¿Qué más podrían encontrar? Podrían encontrar determinantes, quizás un artículo, pero en particular demostrativos. Podrían encontrar cuantificadores, incluyendo numerales. Podrían encontrar oraciones relativas. Podrían encontrar, dependiendo de tu análisis, frases proposicionales. O frases nominales más plenos. Puedes tener otros elementos. Aquí, en estos ejemplos que vimos, en todos los casos, si había un modificador, venía después del núcleo. Ahora, yo no estoy diciendo que necesariamente vas a encontrar eso en textos. Si buscan con más datos, quizás vas a encontrar algunas ocasiones donde
un cuantificador, un número, un artículo, si es que hay artículos en la lengua, podrían preceder, ¿sí? Quizás van a encontrar demostrativos que vienen después, oraciones relativas que vienen después, pero ustedes tendrían que ir viendo los datos y determinando, como hicieron la vez pasada con la otra tarea, pueden ir encontrando el orden del verbo y sus argumentos. ¿En dónde viene el sujeto respecto al verbo? ¿En dónde vienen los objetos, no? Respecto al verbo y al sujeto. ¿En dónde vienen los argumentos? Respecto al verbo, aquí es lo mismo. ¿En dónde vienen los modificadores respecto al núcleo nominal, sea sustantivo, sea pronombre? En español no puedes modificar los pronombres. En zapoteco sí. Y entonces eso destapa más preguntas sobre si realmente son pronombres o si son otras cosas o qué son. Si son, bueno, hay otras posibilidades. Me estoy refiriendo al uso de los mismos morfemas que funcionan como pronombres, el uso de esos morfemas como clasificadores. Y la noción de que son clasificadores es algo que tengo un trabajo que espero terminar sobre eso este año. Es algo que sigo batallando y creo que parte del problema para mí para concebir que son clasificadores es que son elementos que están en medio de un proceso de gramaticalización. Y a veces, no sé, quizás eso hace su estatus más ambiguo. A ver, les doy el ejemplo de Dita Shiza, que puedes decir vi Juan, el señor Juan. Ahora, vi es el pronombre tercera persona de buena onda, en otras palabras, informal, ¿sí? Por ejemplo, si vas a decir que algo es de alguien, algo alienable, puedes agregar que vi después, de él, ¿sí? O si es el sujeto, puedes poner be después del verbo, ¿sí? Pero puedes combinar be con un sustantivo como Juan, un nombre, y puedes tener be Juan, el señor Juan. Ok. Aquí va la duda. Yo estoy segura que be es un pronombre cuando funciona como un sujeto, cuando funciona como un poseedor. Pero la duda es cuando está funcionando en esta otra función como clasificador. ¿Vas a decir que siempre es un pronombre aun cuando está en esa función? ¿O vas a decir que tiene otra clase léxica en esa función? Y que esa clase léxica es un clasificador. Cuando dije que clasificadores están en medio camino del proceso de gramaticalización, como ya son elementos gramaticales si son pronombres, pero otro elemento gramatical, más gramatical, sería un afijo, como un afijo de género, por ejemplo, ¿no? Y ¿qué tal si se están convirtiendo en marcadores de clase, que es semejante a género? Bueno, nada más tengan un ojo abierto. Estos elementos que si encuentras un elemento en una oración que se te hace que es un pronombre y después en otra oración encuentras ese mismo elemento, pero ya con todo y modificadores en una frase nominal más plena, no te sorprendas. Pero tienen que tener la mente abierta a que hayan más posibilidades que en español, ¿sí? Que unas cosas que no son posibles en español sí son posibles en zapoteco o en alguna otra lengua. Y igual a como vieron el orden del verbo y sus argumentos la semana pasada en la tarea, ahora pueden ver el orden del núcleo nominal y sus modificadores. Y pueden ver si diferentes tipos de modificadores ocurren en diferentes posiciones respecto al núcleo nominal. Un cuantificador
viene en la misma posición que un adjetivo, yo esperaría que no. Yo esperaría que un cuantificador vendría antes del sustantivo que modifica, mientras que un adjetivo vendría después del núcleo que modifica, si es que lo está modificando en una frase nominal. A ver, déjenme contarles una pequeña historia, ¿no? Cuando yo tomé lo que creo que, bueno, en Berkeley, cuando yo estudiaba la licenciatura, tenemos que tomar dos diferentes clases que se llamaban algo como Introducción a la Lingüística, pero había como una versión bebé y otra versión más avanzada, ¿sí? Entonces, en verano tomé la versión bebé y otra clase medio fácil, y ya empezando de veras con el semestre 2 del año, que fue en agosto, tomé otros cursos incluyendo esta otra introducción a la lingüística que fue con Lian Hinton, que terminó siendo mi directora de tesis. Ok, en esa clase, la parte que hicimos de sintaxis, el libro que teníamos, el libro de texto nos estaba enseñando como sintaxis generativa, gramática transformacional, todas esas cosas. Y había dos tareas de sintaxis que jamás voy a olvidar en toda mi vida. Una fue la pésima, horrible, que fue, yo creo que fue una semana que yo estuve ocupada y dijo, pues haz preguntas 1 y 2 al fin del capítulo en el libro. Sin ver que fue pregunta 1 y pregunta 2 y fue como 30 oraciones en cada uno de esos y que tenemos que hacer todas las transformaciones generativas. Quizás por eso no me gusta el generativismo, ¿no? Y estuvimos hasta las 6 de la mañana toda la noche, yo y mis amigas haciendo esa tarea. Y al día siguiente nos dijo, no me di cuenta qué tan largo fue. Lo pueden entregar la otra semana si quieren o algo así, pero ya nos habíamos desvelado toda la noche. Ok, de ahí mi odio al generativismo quizás. Pero hay algo en el generativismo que se llama phrase structure rules, que será reglas de estructura de frase, quizás. Y yo creo que originalmente en el generativismo la idea es que esto es como si fuera un programa computacional, pero en tu cerebro, ¿sí? Y que estas son reglas como si fueran líneas de código, ¿no? En un programa que te dice cómo son como instrucciones para generar frases. Que ahí te ponen la estructura de una frase y especifica como qué elementos puedes incluir cuando construyes una frase. Pero mira, qué genio ella. La tarea que nos dio fue compartir con nosotros un texto glosado. Se me hace que ha de haber sido de Steve Marlette. Fue un texto en serie y teníamos que ir por todo el texto y encontrar todas las frases nominales en ese texto. Y entonces tenemos que hacer las phrase structure rules para serie, según las frases nominales que aparecían en ese texto. Y, y desde entonces yo siempre en todas mis clases cuando se toca un tema de sintaxis, siempre doy una tarea semejante, pero con lenguas zapotecas. Yo propongo esto, ¿qué tal si voy haciendo esa tarea, mostrándoles las reglas de estructura de frase en el pizarrón? Ok, miren, así es como se hacen las phrase structure rules, reglas de estructura de frase. Vamos a decir que estamos hablando de una frase nominal, entonces ponemos FN aquí. Y entonces hay que poner una flechita, así, de esa forma. No van a poner este tipo de flecha porque eso tiene otro sentido. Entonces es este tipo de flecha. Ok, como hemos visto, la frase nominal puede ser una sola palabra, ¿no? Y esa palabra puede ser un sustantivo o puede ser un pronombre.
yo voy a abreviar sustantivo con S y pronombre como pron. Aquí, estos dos los voy a escribir así, arriba y abajo, porque son intercambiables. Puede ser o el uno o el otro, son dos opciones. Ok. Y verdad que puedes tener nada más esto. Entonces, esto está en llaves porque hay dos opciones, pero no está entre paréntesis, porque paréntesis son para cosas opcionales. Ok, si vemos aquí, vemos que puede ser un sustantivo más otro sustantivo, ¿sí? Entonces aquí voy a poner otra S, pero la segunda S es opcional. El primer sustantivo sería el núcleo y es obligatorio, pero el segundo sustantivo es uno opcional que puede modificar el núcleo. Como es opcional, lo pongo entre paréntesis. También vimos que puedes tener como un valgots. Aquí es un sustantivo más un adjetivo. Si nada más tendría ejemplos, nada más después lo corrijo. Pero primero voy a ponerlo así. Adjetivo. Entre paréntesis porque es opcional. Podría poner llaves otra vez porque ocurren en la misma posición. Pero, a ver si hay un ejemplo con los tres, ¿no? Aquí hay uno. Está en la siguiente línea. Balandes was a sustantivo, sustantivo, adjetivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no lo voy a poner así. Voy a poner que puedes tener nada más un sustantivo o nada más un pronombre. Opcionalmente, puedes modificar el núcleo con un sustantivo. También opcionalmente puedes modificarlo con un adjetivo. Si tienes los dos, como en el caso de Valdés was it, si tienes los dos, vienen en este orden. Sustantivo que es un núcleo, sustantivo que es un modificador, adjetivo que es un modificador. Pero a estos dos elementos los tengo entre paréntesis, ¿no? Y por separado. O sea, esto es opcional, esto también es opcional. ¿Qué quiere decir? Que podrías tener una frase nominal que únicamente tiene un núcleo y sin modificadores. O podrías tener una frase nominal que tiene un solo modificador que es un sustantivo. O podrías tener una frase nominal que tiene un solo modificador y es un adjetivo. O podrías tener una frase nominal que tiene dos modificadores, uno sustantivo, otro adjetivo que vienen en este orden. ¿Sí? Ok, y todo lo que puedes poner junto, escuetamente, concisamente, en una línea, mejor. Ven que otra opción sería frase nominal, flecha, sustantivo. Y a ver, en otra línea, frase nominal, flecha, pronombre. Y otra línea, frase nominal, flecha, sustantivo, sustantivo. A ver, otra versión, frase nominal, flecha, sustantivo, adjetivo. A ver, otra línea, frase nominal, sustantivo, sustantivo, adjetivo. Y hay redundancia ahí. Si lo puedes reducir a una línea, mejor, más elegante. Pero hay veces que no puedes hacer eso. Hay veces que sí tienes que repetir y ponerlo en dos líneas o tres. Pero las menos líneas posibles, mejor. Ok, entonces voy a esto. Balambish, balandes. Quiere decir que una frase nominal puede consistir en una frase nominal, una conjunción y otra frase nominal.
Una frase nominal como un balandés se predice o se describe con esta regla, porque tenemos un sustantivo más otro sustantivo. Balambish, igualmente, sustantivo más sustantivo. Es una frase nominal. Pero la gran frase nominal de balambish, nam balandés, se describe o se predice con esta línea, que es como recursivo, ¿no? Una frase nominal puede consistir en dos frases nominales unidas por una conjunción. O sea, dos frases nominales coordinadas pueden contar como una frase nominal más grande. Les conté de estas dos tareas, ¿no? La tarea de, o sea, decenas de oraciones que tenemos que hacer las transformaciones, todo eso estaba en inglés y lo odiaba. Y a pesar de que esta idea viene del generativismo, lo aplicó a un texto en serie y lo convirtió en una tarea más descriptiva. Y me encantó. Y fue como mi tarea favorita de todos los tiempos. Entonces quiere decir que lo que a mí me gusta es describir. Entrar en algo desconocido y llegar a entender. ¿Sí? Eso es lo que a mí me gusta. Ok. A ver, hay otras frases aquí. Podríamos seguir con esto. Podríamos quizás pensar más en los sustantivos relacionales, pero creo que les mostré la parte más importante, ¿no? Que aquí en dos líneas pude... O sea, para Chomsky estas reglas son para generar posibles estructuras, pero para mí empiezo con la lengua y deduzco cuáles son las posibles estructuras, ¿sí? ¿Y qué son? En los pocos datos que vimos en pizarrón, hay otros, pero con estos pocos datos es posible tener únicamente una palabra que es el núcleo y ese núcleo sería un sustantivo o un pronombre. Y es posible modificar a ese núcleo con un sustantivo o con un adjetivo o con ambos en ese orden. Y también es posible tomar cualquier versión de esto y unirlo con cualquier otra versión, así uniéndolas con una conjunción y tener una frase nominal coordinada. Y podríamos seguir generando más, como dónde iría un cuantificador, dónde iría una oración relativa. Con más datos podremos agregarle más estructura, pero esta es la idea, ¿no? Oigan, con los datos que vimos en pizarrón nada más, quizás no se justifica poner sustantivo y pronombre en llaves con sustantivo y adjetivo justo después, pero esa regla tal cual sí es válida y lo sé por los otros datos que yo conozco. A ver, explico cuál es el posible problema y por qué no es un problema. Como tengo pronombre sustantivo en llaves, quiere decir que puede ser el uno o puede ser el otro. Hay esas dos opciones, ¿no? Y después tengo los elementos entre paréntesis que son modificadores opcionales de ese núcleo. Si en una lengua solamente encontrarías esos modificadores modificando sustantivos y nunca modificando pronombres como en inglés o español, yo creo que entonces tendría que estar en otra línea. Una línea sería frase nominal, flecha, sustantivo, fuera de paréntesis porque sería un núcleo obligatorio. Y de ahí entre paréntesis los modificadores. Y en otra línea, como otra opción para una frase nominal, sería frase nominal, flecha, pronombre, así nada más. Pero en este caso uso las llaves. ¿Por qué? Porque sí puede ser el uno o puede ser el otro en la misma estructura, con o sin modificadores. A ver, les doy ejemplos que no salieron en pizarrón.
anoche, pero sí existen, ¿ok? R1, one es ladrón. R es un pronombre, es como el B de Shiza. Es un pronombre informal de tercera persona, es como un tipo, un chavo, alguien. One es un sustantivo, es un ladrón y puedes poner R con one. Entonces, quiere decir que ese pronombre sí puede ser un núcleo modificado por un sustantivo. Hay otro, arzin. Ahora no estoy segura si zin es un sustantivo o si es un adjetivo. Quiere decir tonto. ¿Qué más? Megots. Me es pronombre de respeto. Gots es hembra, ¿sí? Es una mujer, una señora. Megots, ¿sí? Entonces me es un pronombre y también lo puedes modificar con un adjetivo. Por eso está bien, como lo puse en pizarrón, con llaves, porque van en esa misma línea donde mostramos que esos elementos que tengo en llaves son los núcleos obligatorios y los otros elementos entre paréntesis son elementos opcionales y son opcionales no importando cuál es el núcleo. Pero si esas reglas fueran por español o por inglés donde no puedes modificar a los pronombres, sí lo tendríamos que poner aparte en otra línea. Sí, como, a ver, una versión es que tienes obligatoriamente un sustantivo y opcionalmente modificadores y otra versión distinta es que tienes un pronombre nada más. ¿Sí? Y otra versión es la coordinación de dos frases nominales. Ahí probablemente tendrías que tener 3 líneas, pero aquí lo pude hacer en 2 porque realmente sí, los pronombres y los sustantivos ocurren en la misma estructura con o sin modificadores. Más o menos hablé unas cosas básicas de frases nominales y de que en todos estos ejemplos por lo menos que no había un cuantificador, ¿no? En todos estos ejemplos vimos que el núcleo nominal venía primero y los modificadores venían después. Y me imagino que la semana pasada, cuando los que están inscritos e hicieron la tarea, que fue buscar 20 oraciones y determinar el orden de los argumentos respecto al verbo, yo estoy imaginando que encontraron que en la mayoría de los casos, el verbo venía primero. En una oración, el núcleo de una oración es un elemento que predica. ¿Qué clase léxica prototípicamente predica? Los verbos. ¿Sí? Ok, esto no es una coincidencia porque hay tendencias tipológicas y creo que les asigné la lectura de un artículo de Johanna Nichols donde explica que hay lenguas de núcleo inicial donde los núcleos de todas las diferentes frases suelen ser el primer elemento de esas frases. Y hay lenguas donde hay una tendencia a que el núcleo sea al final. Lenguas zapotecas son lenguas de núcleo inicial. La tendencia es que un verbo es el primer elemento en una oración. La tendencia es que un sustantivo o un pronombre es el primer elemento en una frase nominal. Si es que existen las frases proposicionales, son preposicionales y no posposicionales, porque vienen antes de la frase nominal con la cual ocurren. Si es que esto es una preposición, todo esto es una frase preposicional y su núcleo es la preposición y de hecho sí viene primero. Y si esto es un sustantivo relacional, todo esto es una frase nominal y este sustantivo relacional sería el núcleo. Sí, entonces,
Uno podría determinar como qué tipos de frase existen, dónde están sus núcleos. En zapoteco, la expectativa es que los núcleos suelen venir primero, porque ya se ha determinado que las lenguas zapotecas son lenguas de núcleo inicial. Ok, voy a resumir. Vimos un poco de frases nominales. Vimos que suele ser el caso que la frase nominal tiene un núcleo que es sustantivo o pronombre y que es el primer elemento, la primera palabra en esa frase. Y las palabras que están modificando a ese núcleo suelen venir después. Vimos que en una oración hay ciertos elementos que son requeridos por el verbo, que son obligatorios en una oración con ese verbo. Y esos elementos obligatorios se llaman argumentos. Los argumentos centrales son sujetos y objetos. Y en una oración en zapoteco, el núcleo es el verbo, suele venir primero. Los argumentos suelen venir después, aunque bajo ciertas circunstancias el orden puede variar. Y en zapoteco, si tienes una oración que tiene un adjunto, suele venir al último. Ven aquí, tenemos verbo, sujeto, objeto, adjunto. En las lenguas del mundo hay tendencias tipológicas y la tendencia es que los sujetos suelen preceder a los objetos. Suele ser que en la oración el sujeto viene antes del verbo. ¿Cuáles son los órdenes de verbo y argumentos más comunes en todas las lenguas del mundo? SVO, SOV, BSO. A ver, voy a cambiar de color. Aquí vamos con rojo. A ver, ¿dónde lo pueden ver? Aquí. Ya no sé en qué orden vienen estos. Supongo que así. Ok, yo creo que sí hay otras posibilidades, pero por mucho, estos tres órdenes son mucho más común, mucho más común que otras posibles combinaciones de verbos, sujetos y objetos. A ver, aquí, voy a subrayar en azul el sujeto, ¿sí? Y voy a subrayar en verde el objeto, ¿no? Ok. En todos estos tres órdenes, el sujeto viene primero. En ninguno de estos órdenes, el objeto viene primero. Suele ser el caso, como mencioné creo en otro video, suele ser el caso en todas las lenguas del mundo, la mayoría del tiempo que uno esté hablando, suele ser el caso que el sujeto de una oración es el tópico, es de quién o de qué estamos hablando en ese momento. Si empezamos a hablar de otra cosa o de otra persona, cambiamos y probablemente vamos a formar oraciones en que ese nuevo tópico es el sujeto de los verbos. En las oraciones que vamos mencionando. Ok, quizás es porque el sujeto suele ser el tópico, que priorizamos a ese tópico, resaltamos a ese tópico, mencionamos primero lo primero, que es el tópico. Y suele ser el caso que el sujeto viene antes del objeto y probablemente tiene que ver con el hecho de que el sujeto es el tópico. Ok, en
Estos primeros dos órdenes, hay otra tendencia tipológica que es muy común. Es más común que esto pasa a que no pase, aunque no siempre pase. Ok, es común tipológicamente que el verbo y el objeto directo son adyacentes. Inglés y español tienen orden SVO. Latín tiene orden SOV. ¿Y por qué es común que si es verbo primero o si es verbo al último, por qué suelen venir juntos el verbo y el objeto? Es porque en muchas lenguas el verbo y el objeto directo forman una frase que se llama una frase verbal. Pero no todas las lenguas se comportan así. Lenguas célticas, creo que el vasco, muchas lenguas otomangas, incluyendo las zapotecanas, tienen orden BSO. Yo no puedo hablar por todas esas lenguas, pero con unas cosas que he visto, por ejemplo, el año pasado en Dijon de Cajonos, el zapoteco de Cajonos, unas cosas que estuvimos viendo en la clase Zapoteco 3 con Amador. Al parecer no hay frases verbales en zapoteco. Son 3 elementos distintos que en estas lenguas el objeto y el verbo no forman una constituyente juntas, mientras que en lenguas europeas sí suele ser el caso. Entonces, creo que por eso aquí tenemos 3 elementos y no importa que el objeto no es adyacente al verbo porque no está formando una frase con el verbo. Ok, resumiendo. Hemos visto que las frases nominales pueden tener sustantivo o pronombre como núcleo y como lenguas zapotecas son lenguas de núcleo inicial, ese núcleo nominal va a venir primero en la frase nominal en la mayoría de los casos y sus modificadores suelen venir después. Por la misma razón, en una oración el verbo suele venir primero porque es el elemento más importante, que es el núcleo, y son lenguas de núcleo inicial. Y después de ese núcleo vienen los argumentos, que son los segundos elementos más importantes de la oración. Y entre esos dos elementos, ¿cuál es más importante? Pues el sujeto, que casi siempre en las lenguas del mundo viene antes del objeto, porque es el tópico y es más importante. ¿Y qué viene después del sujeto? El siguiente elemento más importante, que es el objeto, que a pesar de que no es el sujeto, a pesar de que probablemente no es el tópico, sí es un argumento central, sí es un elemento relativamente importante. ¿Qué es menos importante que un argumento central, como el sujeto o el objeto? ¿Qué es menos importante? Un adjunto, algo opcional que mencionas ahí. Y en mi experiencia, ¿dónde vienen los adjuntos? Estos elementos extras, opcionales, ¿dónde vienen en una oración? Suelen venir al último, porque son las cosas menos importantes en la oración. Hay ocasiones en que los veo primero también, pero ahí pues podremos analizarlo, por qué vienen primero, si es que uno lo está resaltando o si vienen en una posición que es casi como antes de la oración real, lo que realmente importa en la oración, como si quizás tenemos aquí una oración con los elementos centrales, ¿sí? El verbo, el sujeto y el objeto. Y quizás las demás cosas, como si tú dices en el pueblo, como el compadre te va a llevar al pueblo, quizás puedes decir, va a llevar el compadre a ti al pueblo, o quizás también puedes decir, al pueblo va a llevar el compadre a ti.
¿sí? En español, ¿no? El compadre te va a llevar al pueblo te va a llevar al compadre. Ahí podríamos preguntar a alguien que es hablante nativo de una lengua zapoteca, ¿no? Y preguntarle si ambas versiones suenan bien, si una suena mejor que el otro, y así informarnos. Y si usted habla como su lengua materna, una lengua zapoteca, usted ni necesita a alguien más. Usted puede preguntarse a sí mismo qué suena bien, qué suena aceptable, si hay como unas versiones de una oración que suenan mejor que otras. Todo eso es interesante para explorarlo, ¿no? Ok, ¿qué hemos visto? Que las frases, sean frases nominales, sean oraciones, tienen una estructura. En lenguas zapotecas, esa estructura suele ser primero el núcleo, después otros elementos, como modificadores de un núcleo nominal, como argumentos de una oración. Y en la oración, primero lo primero. Lo más importante es el verbo. Segundo más importante es el sujeto. Tercero más importante es el objeto. Y después de todos los argumentos, lo menos importante es el adjunto, que suele venir hasta el último. Ok, a ver si logré hacer un video corto. Vamos a ver qué tan corto es.